Universidad Abierta y a Distancia de México. Desarrollo sustentable. Actividad 3. Relación entre las dimensiones del desarrollo sustentable. Profesor Salvador González Palomares. Alumno Jesús Antonio Solano Marroquín. Crecimiento demográfico. Este es el aumento desmedido de la población, lo cual puede provocar una aceleración de la carencia de recursos a largo plazo. Las dimensiones que están involucradas en este reto del desarrollo sustentable es la dimensión social, ya que el crecimiento de la población mundial nos llevará a una escasez de recursos cada vez más cercana. Las generaciones futuras no disfrutarán de una buena calidad de vida si existe una sobrepoblación. Otra dimensión que está relacionada con el crecimiento demográfico es la dimensión ambiental. La mayor demanda de productos los hará escasos. Una sobrepoblación aumentará la cantidad de basura que se genera en el mundo y por ende una mayor contaminación del planeta. La contaminación del agua. La contaminación del agua consiste en una modificación generalmente provocada por el hombre de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural. Las dimensiones que están involucradas en este reto son la dimensión ambiental, ya que el aumento de la concentración de sustancias tóxicas dentro de los cuerpos de agua puede deteriorar la flora y la fauna que reside en ese cuerpo de agua. En cuanto a la dimensión social, existe cada vez menos agua propia para el consumo humano dentro de la región. Y en cuanto a la dimensión económica, el agua contaminada puede que ya no pueda ser reutilizable para los distintos procesos en los que se usa, o puede que su tratamiento sea muy costoso. Contaminación del aire. La contaminación del aire consiste en la presencia de materia o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y a la biodiversidad, así como la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. Las dimensiones que están relacionadas con este reto de la sustentabilidad es la dimensión ambiental, puesto que la contaminación del aire o la emisión de gases de efecto invernadero puede provocar el cambio climático o calentamiento global. La dimensión social también es una de las afectadas, ya que la población sufre, como ya se mencionó, de enfermedades debido a la contaminación del aire en su región. Contaminación del suelo. Esta es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. En otras palabras, es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. Las dimensiones que están relacionadas con este reto de la sustentabilidad son la dimensión ambiental, puesto que de aquí parte otro reto que es la deforestación, y también tenemos a la dimensión social y económica. La primera porque mucha parte de la población se puede ver afectada por la deforestación causada por la contaminación que está en el suelo, dañando sus cultivos o alguna actividad económica que involucre directamente la fertilidad del suelo. En cuanto a la dimensión económica, evidentemente una afectación en la agricultura provocaría grandes pérdidas en este sector. Deforestación o pérdida de bosques y selvas. Esta genera grandes consecuencias como la erosión del suelo,
con ello pues la pérdida de la fertilidad de la tierra, pérdida de especies en cuanto a flora y fauna, y se puede llegar a interrumpir el ciclo del agua. A su vez puede aumentar los niveles de CO2 porque la deforestación puede ser causada por la contaminación directa del suelo o por la quema de ciertas regiones con el fin de obtener una tierra más fértil temporalmente, ya que posteriormente pues la tierra queda totalmente infértil. Las dimensiones que están involucradas con este reto de la sustentabilidad son la dimensión ambiental, puesto que se están perdiendo flores y animales que pueden ser endémicos de esa región, y también la dimensión social, pues muchas personas dependen de la fertilidad de la tierra, y si la tierra no es fértil pues no pueden desarrollar sus actividades económicas. El cambio climático. Se manifiesta con prolongadas precipitaciones, el aumento de temperatura, periodos largos de sequía, cambio en la dirección de los vientos, de cielo de los polos, cambios en las migraciones de los animales, tormentas, ciclones, maremotos y aumento de nivel del mar. Las dimensiones que están involucradas con este reto de la sustentabilidad son la dimensión ambiental, pues se están perdiendo ecosistemas por los cambios de temperatura. La fauna migra en busca de un mejor lugar para vivir, los polos se derriten afectando la fauna de esos lugares, y algunos ríos y lagos se pueden llegar a evaporar por las largas sequías, siendo un gran problema para la armonía de un ecosistema. En cuanto a la dimensión social, el cambio climático perjudica a los sectores agrícolas y ganaderos con largas sequías, afectando directamente su fuente de ingresos. Y por último, la dimensión económica. Aquí la pérdida de fuentes de agua afectan al sector pesquero, ganadero y agricultor. Su economía se rompe, el acceso al agua puede llegar a ser costoso debido a su escasez en la zona. Pérdida de la biodiversidad. Con la pérdida de especies se pierden agentes que nos defienden de plagas y parásitos, otros que contribuyen en la producción de alimentos o madera, o bien aquellos que intervienen en la polinización de las cosechas o la purificación del agua. Es evidente que este reto de la sustentabilidad involucra sobre todo un desbalance en los ecosistemas y como consecuencia un efecto en los procesos naturales de la tierra, o incluso en actividades económicas como la agricultura. Ahora bien, las dimensiones que están involucradas con este reto de la sustentabilidad pues es principalmente la dimensión ambiental, puesto que nos están preservando la flora y fauna de una región para que pueda ser aprovechada para las generaciones futuras. En cuanto a las dimensiones social y económica, destacaría la social porque puede que algunas regiones dependan de turismo, y este turismo puede ser atraído por algunas especies que se encuentran en esa región, por algún ecosistema, etcétera. Entonces la pérdida de las especies dentro del ecosistema hacen menos atractivo el lugar. La escasez del agua. La escasez del agua se refiere a la baja o nula distribución del agua en ciertas regiones. Esto puede llegar a ocasionar condiciones que no son dignas para el ser humano y puede afectar a los sectores económicos que dependen ampliamente de ella. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de 7.000 millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y muchas de ellas es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. Ahora bien, las dimensiones que están involucradas en este reto de la sustentabilidad pues es la dimensión social y económica. La primera, como se mencionó anteriormente, puede llegar a ocasionar condiciones que no son dignas para el ser humano. Como vemos aquí en la foto, la señora está recogiendo agua de un pozo en donde pues no sabemos qué calidad tenga esa agua como tal.
Ahora, el sector económico se ve afectado porque muchos procesos pues dependen del uso del agua, y al no tener acceso en ella pues puede llegar a tener afectaciones económicas graves en cuanto a ese sector industrial. Pobreza y marginación. Bueno, la pobreza y marginación es una situación en la que las personas tienen muchas dificultades para satisfacer las necesidades más básicas. Aquí hablamos de educación, podemos hablar de acceso al agua, salud, saneamiento, etc. Los problemas principales que causa este reto de la sustentabilidad pues es la desnutrición en niños, la falta de oportunidades en cuanto a educación, como se mencionó, y las dimensiones que están involucradas aquí pues es evidentemente la dimensión social, puesto que, como mencioné, existen niños que no están teniendo acceso a educación o a servicios básicos de salud, no solo niños, también adultos mayores, y existen personas que están viviendo con un salario que no es digno para ellos. Salud humana, desnutrición y enfermedades. Bueno, aquí la desnutrición y las enfermedades son bidireccionales, es decir, puede haber desnutrición debido a una enfermedad o puede haber una enfermedad debido a desnutrición. Esto, pues bueno, la desnutrición va a exponer al individuo al riesgo de contraer infecciones de enfermedades crónicas, y las enfermedades, como mencioné, llegan a ocasionar desnutrición. Las dimensiones que están involucradas aquí pues es evidentemente la dimensión social, pues existen personas que no están teniendo acceso, igual viene de la mano con la pobreza, acceso a necesidades básicas como es un alimento digno con los nutrientes suficientes para desarrollar nuestras actividades normalmente. Consumismo. Aquí está involucrado directamente las producciones mundiales o las fuerzas impulsoras de la economía mundial. Esto depende del uso del medio ambiental natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en riesgo los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y ciertamente nuestra supervivencia. Pues bien, aquí están involucrados todo el sector ambiental, social y económico, puesto que en el ambiental un consumo elevado de productos que realmente no son necesarios va a conllevar una degradación del medio ambiente más rápida e innecesaria. En cuanto a la dimensión social, pues existe una cultura de consumismo que se tiene que abatir, porque puede afectar, esa cultura de consumismo puede provocar que no tengamos ahorros suficientes. Y en cuanto a la dimensión económica, pues aquí entra en debate en si las empresas tienen que controlar su producción para que se termine esta cultura de consumismo, pero a su vez ellos tendrían pérdidas económicas. Por último, la crisis energética. Se trata aquí de dar acceso a la electricidad a los países más pobres, mejorar la eficiencia energética y lograr buenos resultados con la energía renovable. Las dimensiones que están involucradas aquí son la dimensión social, ambiental y económica. En la primera, la dimensión social, pues las personas pueden tener acceso a una electricidad, a una energía que puede ser incluso más barata, o incluso el acceso a energía simplemente porque hay regiones que no tienen acceso a ella. La dimensión económica se puede ver beneficiada de el uso de energías renovables, puesto que el consumo energético de diversos procesos puede llegar a abaratarse usando algún tipo de energía renovable, como la energía
solar o la energía eólica. En cuanto a la dimensión ambiental, pues la producción de energía, por ejemplo aquí en México, está basada en la quema de algún carburante. Eso produce gases de efecto invernadero que pueden llegar a aumentar la temperatura del planeta, el calentamiento global y provocar el cambio climático. Me despido, soy Antonio Solano, muchas gracias por su atención. El desarrollo sustentable se enfrenta a diferentes retos que se relacionan estrechamente con las dimensiones que ésta posee y estudia. Estas dimensiones son: la social, que se refiere a la distribución espacial y etaria de la población, a las interacciones entre la sociedad y el sector público, así como al conjunto de relaciones sociales y económicas basadas en la religión, la ética y la cultura que se establecen en cualquier sociedad. La económica, la cual se centra en mantener el proceso de desarrollo económico por vías óptimas hacia la maximización del bienestar humano, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad de capital natural. Y la ambiental, que fomenta la protección de recursos naturales, cuida que el impacto de actividad humana en un ecosistema no sobrepase la capacidad natural de este ecosistema de recuperarse y, al mismo tiempo, contempla el requerimiento del aumento de la producción para satisfacer poblaciones en crecimiento demográfico. Relacionadas con sus dimensiones, el desarrollo sostenible se enfrenta a diferentes retos y problemáticas que estaremos describiendo a continuación. En primer lugar, tenemos a lo que se le llama crecimiento demográfico o poblacional, el cual se refiere al cambio que se registra en una población en un periodo específico. La cuantificación de este cambio se puede ver reflejada en la modificación del número de habitantes por unidades de tiempo en un lugar determinado. Este problema compete a la dimensión social, pues como vimos anteriormente, tiene que ver con la distribución espacial y etaria de una población. De manera general, existen distintos y variados tipos de contaminación, pero las más importantes entre ellas son la contaminación del suelo, del agua y del aire. Estas tres engloban los recursos imprescindibles que los seres vivos necesitamos para subsistir. La contaminación del suelo es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. En otras palabras, es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud define al agua contaminada como aquellas que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. Este reto, como era de esperarse, se relaciona estrechamente con la dimensión ambiental, ya que la afecta directamente. La deforestación, también relacionada con la dimensión ambiental, es la destrucción o agotamiento de la superficie forestal, habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o la quema de árboles con el objetivo de ganar insumos industriales. El cambio climático, así como las dos anteriores, está estrechamente relacionada con la dimensión ambiental. Este cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos. La pérdida de la biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta, sus distintos niveles de organización biológica y su respectiva variabilidad genética, así como los patrones naturales presentes en los ecosistemas. Por obvias razones, pertenece a la dimensión ambiental. Ni nosotros ni cualquier otra forma de vida conocida podríamos vivir sin el nitrógeno.
que forma parte de nuestros aminoácidos y ácidos nucleicos y, sin embargo, la contaminación por nitrógeno es un factor clave en la degradación de muchos ecosistemas terrestres y acuáticos y una de las principales causas de la actual pérdida de la biodiversidad a escala global. Por eso, también tiene que ver con la dimensión ambiental. La escasez de agua es un fenómeno no solo natural, sino también causado por la acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7.000 millones de personas que lo habitamos, pero esta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. La escasez puede ser una construcción social, producto de la opulencia, las expectativas y unas costumbres arraigadas, o consecuencia de la variación en los patrones de la oferta derivados, por ejemplo, del cambio climático. Por lo tanto, podría considerarse dentro de las dimensiones social y ambiental por su relación con ambas. La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos como son la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia o subjetivos, tal cual la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género. Por su parte, se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. Así, se podría decir que esta problemática se adjunta tanto a la dimensión económica como a la social. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Estas ideas medulares conforman la totalidad en salud, aunque hay diferencias entre edades, países, culturas, clases y géneros que impiden un consenso homogéneo sobre esta definición. Salud y enfermedad están determinadas por muchos factores que interactúan en forma social, psicológica y biológica, los que mundialmente se hallan asociados a indicadores de pobreza y bajos grados de educación. Por esto, la salud humana se anexa a la dimensión social. El consumismo, aunado a la dimensión económica, se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y servicios que, en muchas ocasiones, no son necesarias para las personas. Por último, pero no menos importante, tenemos a la crisis energética, denominada como la situación caracterizada por el estado de carestía o escasez en el suministro de fuentes de energía. En este sentido, la característica principal de este tipo de crisis es la imposibilidad de abastecer totalmente la demanda del mercado energético. Normalmente hace referencia a una disminución de la disponibilidad de petróleo, electricidad u otros recursos naturales. Esta crisis a menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión. Por eso se ve implicada en la dimensión económica. Como pudimos observar, los retos a los que el desarrollo sustentable se enfrentan son extensos y difíciles de tratar, no solo porque son situaciones que se presentan alrededor de todo el mundo, sino también porque es complicado cambiar la mentalidad de ciertas sociedades para poder comenzar a hacer un cambio. Sin embargo, no es imposible, sino que requiere tiempo, dedicación y responsabilidad por parte de todos. Ahí está el cambio, solo necesitamos alcanzarlo. Relación entre las dimensiones del desarrollo sustentable. Profesor Salvador González Palomares. Alumno Belén Guadalupe Becerril Enríquez. Materia Desarrollo Sustentable. Crecimiento demográfico. Es en el cual por medio del análisis estadístico se obtiene el crecimiento de una población, la cual puede aumentar, disminuir o estabilizarse en el número de sus integrantes. Esto ocurre en un periodo determinado, pero no solo analiza qué tanta población hay, sino también analiza el aumento de las necesidades alimentarias e intensifica la presión sobre los recursos naturales. Los países con un rápido crecimiento demográfico se enfrentan a dificultades especiales para garantizar la seguridad alimentaria.
El crecimiento demográfico está relacionado con la dimensión social. Contaminación del suelo, del agua y del aire. La contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas, seres vivos. Si respiramos aire sucio nos enfermamos. Entre la contaminación del aire se encuentran los humos que desechan las fábricas, de igual forma el humo de los automóviles. La contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente natural del suelo. El agua de los ríos contaminados que se usa en los riegos de los cultivos dañan las frutas y verduras que nos sirven de alimento. Cuando el agua de los ríos se llena de desechos como basura o espuma de jabón y sustancias químicas de las fábricas, pierde sus características iniciales y ya no puede usarse para beber, cocinar o bañarse. La contaminación del suelo, del agua y del aire está relacionada con la dimensión ambiental. Deforestación o pérdida de bosques y selvas. La deforestación es un proceso provocado debido al impacto de actividades humanas o causas naturales, en el que se destruye o agota la superficie forestal, con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. En la actualidad está directamente relacionada con las actividades industriales, como la tala y quema para la expansión de las áreas y la construcción de carreteras y vías de acceso a bosques. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida de hábitat de millones de especies, continuando con el cambio climático y calentamiento global. La deforestación o pérdida de bosques y selvas está relacionada con la dimensión ambiental. Cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta. El responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calienta el planeta. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otros como el metano o el óxido nitroso. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras se registra olas de calor y sequías. El cambio climático está relacionado con la dimensión ambiental. Pérdida de biodiversidad. Se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica entendida como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. De igual forma, es el agotamiento de la fauna y flora silvestre que es usada como recurso natural en pesquerías, forestería, recolección de productos silvestres. De continuar, el cambio climático podría convertirse en el motor principal de la pérdida de biodiversidad y asimismo la deforestación, agricultura y ganadería intensivas, la transformación de ecosistemas muy ricos en biodiversidad como las selvas en grandes extensiones agrícolas y ganaderas destruyen el hogar natural de miles de especies animales y vegetales. La pérdida de biodiversidad está relacionada con la dimensión ambiental. Sobrecarga de nitrógeno. El exceso de nitrógeno empeora la calidad del aire, el suelo y el agua, con importantes efectos sobre la salud humana. En el agua estimula el crecimiento explosivo de las algas, que acaban consumiendo el oxígeno y creando grandes zonas muertas sin peces. En el aire, el nitrógeno reactivo genera óxidos de nitrógeno, potentes contaminantes atmosféricos y precursores del ozono troposférico.
en las capas bajas de la atmósfera, distinto de la capa de ozono, también muy tóxico. La sobrecarga de nitrógeno está relacionada con la dimensión ambiental. Escasez de agua. La escasez de agua representa para muchos países el desafío más acuciante para el desarrollo socioeconómico y humano en general. La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. La escasez de agua es la condición en la cual la demanda de este recurso en todos los sectores, incluyendo el del medio ambiente, no puede ser satisfecha debido al impacto del uso del agua en el suministro o en la calidad del recurso. La escasez de agua puede empeorar a causa del cambio climático, especialmente en zonas áridas y semiáridas, que ya de por sí presentan estrés hídrico. La escasez de agua está relacionada con la dimensión ambiental. Pobreza y marginación. Uno de los principales factores que permite la marginación entre la humanidad es la pobreza. La falta de viviendas y de alimentación es la principal causa, lo cual afecta a los grupos sociales más desprotegidos, marginándolos y generando una gran brecha entre las distintas clases sociales. Debido al escaso apoyo económico, bajos ingresos y amplia necesidad de los recursos básicos para la sobrevivencia, muchas de las familias se encuentran marginadas por pertenecer a un nivel social mucho más bajo. De esta manera se refleja las desigualdades sociales, ya que las clases menos favorecidas no tienen el mismo trato ni oportunidad entre el trabajo, educación, entre otros. En las clases bajas existe una gran desigualdad ante la educación de los niños, ya que estos reciben un nivel de educación deficiente o se ven privados del acceso a los estudios. La pobreza y marginación está relacionada con la dimensión social. Salud humana, desnutrición y enfermedades. La desnutrición relacionada con la enfermedad es un problema altamente prevalente que se ha constituido como uno de los principales problemas de salud pública que afecta a todo el mundo, no solo en la sociedad más desfavorecidas a nivel económico, sino también en problemas graves en los países más desarrollados. La salud humana está relacionada con la dimensión social. Consumismo. El consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales. El consumismo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete los recursos naturales y la economía sostenible. El consumismo está relacionado con la dimensión económica. Crisis energética. Una crisis energética es una repentina escasez en el suministro de fuentes energéticas. Normalmente hace referencia a una disminución de la disponibilidad de petróleo, electricidad u otros recursos naturales. La crisis a menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión. La crisis energética está relacionada con la dimensión económica. Crecimiento demográfico. Está incluido dentro de la dimensión de lo social, pero tiene repercusiones en lo ambiental y en el económico. Este aspecto es fundamental, ya que una población, y más en el desarrollo sustentable, se tiene que evaluar qué tan rápido crecen las poblaciones, puesto que los recursos tienen que ser suministrados y racionados
de acuerdo a los crecimientos establecidos. Sería ilógico pensar que los bienes mayoritariamente serían destinados a comunidades pequeñas, siendo que el crecimiento demográfico está enfocado en ciudades y urbes que concentran la mayor cantidad de población. La dimensión del agua, del suelo y del aire está incluido en el apartado de la dimensión ambiental. Este factor es muy importante y ha ido creciendo conforme al tiempo desde la revolución industrial, ya que al haber una demanda de mayor bienes y servicios para las poblaciones, el recurso natural tiene que ser extraído de alguna forma. En ocasiones los medios de extracción son dañinos para los suelos y los medios de producción se encargan de contaminar tanto el agua, las fuentes hídricas como ríos, lagos o lagunas, y a su vez el aire. Donde están las fábricas usualmente se ocupan combustibles para poder crear reacciones más aceleradas o ciertos procesos químicos que necesitan de calor, y esto pues genera una contaminación grande. La deforestación o pérdida de bosques y selvas está incluida en la dimensión ambiental. No queda más que decir que cada año se pierden millones de árboles que son talados tanto de manera legal como de clandestina, y esto tiene una repercusión a nivel social y ambiental, ya que destruir los ecosistemas por extraer maderas para poder ocuparse es muy interesante, porque no solamente ocurre esto en regiones donde uno creería que es mayoritariamente rural la zona, sino que dentro de las urbes hay una pérdida tanto de recursos forestales, por así decirlo, ya que los parques que se encuentran protegidos o destinados para ciertas actividades se ven afectados por la falta de cuidado y la falta de desarrollo sustentable y apoyo que se le da por parte de los gobiernos e instituciones públicas a mantener y cuidar estos espacios verdes. El cambio climático desde una óptica parcial podría ser incluido en la dimensión ambiental, ya que el cambio en la composición de gases dentro de nuestra atmósfera pues propicia justamente que la absorción de rayos solares, de energía lumínica, sea absorbida y producen partículas nocivas como los hidrocarburos, las partículas de ozono o de óxidos nitrosos. Los esfuerzos en crear tecnologías nuevas han sido destinados para poder aminorar este cambio climático que hoy a día lo vemos en cualquier ciudad del mundo. Hay cambios en las estaciones, hay lluvias donde no tendría que haber lluvia y hay sequías donde generalmente nunca las había. La pérdida de biodiversidad la podemos englobar en la dimensión de lo ambiental, ya que existe una disminución en poblaciones animales y vegetales en cualquier ecosistema, y esto afecta directamente a las cadenas alimenticias silvestres, y si afecta a las silvestres, afecta a las domesticadas que tenemos hoy en día para suplir nuestras necesidades. A largo plazo pues genera una falta de diversidad, no simplemente estructuras macroscópicas, sino a nivel genético también genera un déficit, ya que entre menor sea la diversidad, pues las especies están condenadas a sufrir enfermedades cada vez más fuertes que afecten a la mayor parte de la población. La sobrecarga de nitrógeno en los ecosistemas atañe a la dimensión de lo ambiental, ya que nosotros como sociedad, según estudios, han demostrado que los humanos somos el mayor desequilibrante del ciclo del nitrógeno que ha existido durante los últimos cientos de años. Y es que a partir del siglo XX se empezó a producir en masa distintos tipos de bienes y servicios, pero principalmente el sector alimentario tuvo un gran impacto, ya que el producir alimento tanto para el ganado como para nosotros ha requerido de fertilizantes, principalmente nitrogenados, y estos fertilizantes han sido empleados de maneras muy ineficientes. La escasez de agua.
La escasez de agua es uno de esos factores que yo consideraría dentro de las 3 dimensiones, porque tiene una repercusión grande desde el punto que se le vea. Sin embargo, la dimensión más grande que es afectada y que tiene gran repercusión es la ambiental, ya que el agua es un recurso valioso para cualquier forma de vida. La escasez de agua hace referencia no a que haya menos agua que ayer o antier o hace 1000 años. El agua está ahí. El problema es que el recurso de agua limpia, de agua potable, de agua útil para poder ocuparse, a partir de la revolución industrial, ha ocupado grandes cantidades de agua, no solamente para consumo humano, o industrias como la textil son las que más contaminan los recursos hídricos y las que más demandan. Apenas el año antepasado surgieron estudios y pruebas de cerveceras mexicanas que contaminaban y ocupaban cientos de litros de agua para producir. La pobreza y la marginación son un factor que entra y tiene gran profundidad dentro de las dimensiones tanto de la social como de la económica, ya que si bien es cierto que a mayor gente los bienes y los servicios tienen que ser redistribuidos de manera más eficiente, cuando crecen las poblaciones también hay disparidades, hay abismos que dividen tipos de personas y la forma de administrar estos recursos y distribuirlos en la gente. Comunidades más grandes como ciudades, pueblos u otros tipos de asentamientos tienen mayor nivel económico y por ende tienen menor pobreza que comunidades rurales y alejadas. Una gran cantidad de materia prima proviene del sur de México. En el norte es donde generalmente se ocupa esta materia prima para producir grandes cantidades de cualquier cosa. Se cultivan en el sur los forrajes para alimentar al ganado que está dentro de los estados del norte o del centro del país. Salud humana, desnutrición y enfermedades. Colocaría este factor dentro de los 3, ya que la salud humana no solamente depende de la sociedad o depende de cuánto dinero se tenga para atender ese malestar, sino que es un problema integral. La salud humana, la desnutrición y las enfermedades son eso, un problema integral o varios problemas integrales. La salud humana, pues principalmente la salud humana es un derecho, pero a su vez es un privilegio que en ocasiones no todos lo tienen. La desnutrición va de la mano con la marginación, la falta de empleos. Sin embargo, dentro de los últimos años, la dimensión ambiental en la salud humana y en las enfermedades ha tenido mucha culpa, ya que el uso desmedido de los recursos y la contaminación tan grande que ha habido propicia un deterioro en la salud. El consumismo es ese factor que dentro de las 3 dimensiones creo que está más inmerso en lo económico que en lo social o ambiental. Y lo económico porque el consumismo es una idea creada, es una fantasía para poder suplir necesidades ficticias e inventadas dentro de un mundo en el que se necesita dinero para poder seguir manteniendo esto. Crisis energética. Esta crisis es un factor que entra en la dimensión de lo social, ya que para poder entender y proyectar el desarrollo sustentable a futuro hay que ser conscientes que la forma en la que nos movemos, consumimos y producimos, todo tiene que ver con una fuente energética. Desarrollo sustentable. Profesor Salvador González Palomares. Actividad 3. Relación entre las dimensiones del desarrollo sustentable. Alumna Stephanie Peralta Benítez. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es la visión compartida y a largo plazo que los países han acordado como el mejor camino para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El desarrollo sustentable promueve la prosperidad
y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente. Origen. Inició a tocarse el término en temas internacionales desde la Cumbre de la Tierra en Estocolmo y Kioto. En la década de los 70, estos hablaban de la importancia de la cooperación internacional para el cambio climático y las emisiones del CO2, pero fue hasta los años 90, en otra cumbre realizada en Río de Janeiro, donde se pretendía abordar un modelo de desarrollo global para así poder lograr conjuntamente un desarrollo económico, el bienestar social y ambiental. Así los países comenzaron a tomar medidas para convertirse en sociedades sostenibles, y en el año 2015, en París, se llegó a un acuerdo en donde se plantearon 17 objetivos de desarrollo sustentable, para que así los Estados miembros llegaran a una meta en común para el año 2030. También a esto se le conoce como Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Dimensiones del desarrollo sustentable. Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto del desarrollo sostenible y coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán de ser económicamente viables, respetando y administrando el medio ambiente y siendo socialmente equitativas. La dimensión ambiental hace referencia al ambiente natural y cómo éste se mantiene productivo y resiliente para sustentar la vida humana, es decir, requiere que los recursos sean utilizados a una tasa no mayor a la regeneración y que los residuos que recibe sean emitidos no más rápido de lo que pueden ser asimilados. La social se centra en aspectos de equidad, accesibilidad, participación, seguridad y estabilidad institucional. Y por último, la dimensión económica implica que los sistemas de producción satisfagan los niveles de consumo actuales sin afectar a la capacidad de satisfacer las necesidades futuras. Integrando estas tres dimensiones es posible alcanzar los 17 objetivos planteados por la Agenda 2030. Cada objetivo tiene sus respectivos retos a superar, como los siguientes. Crecimiento demográfico. Entra en la dimensión social, pertenece al objetivo 11. Las Naciones Unidas prevén que la población mundial aumente hasta los 9.700 millones para el año 2050. Este fuerte crecimiento genera un impacto en el tamaño, la estructura y la distribución poblacional que tendrá profundas repercusiones. El crecimiento de la población no se puede detener de la noche a la mañana, ni es factible que esto ocurra para el año 2030. Sin embargo, hasta esa fecha podríamos establecer tendencias con dirección a un pico y una disminución de la población en todos los países. Contaminación del suelo, del agua y del aire. Entra en la dimensión social, pertenece al objetivo número 3. La contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas. La contaminación de estos tres mata a cerca de 9 millones de personas al año y afecta a la salud de más de 200 millones en todo el mundo. La contaminación será con toda probabilidad el problema de salud mundial más urgente en los próximos años, si no hay prevención y gestiones de limpieza eficaces. Deforestación o pérdida de bosques y selvas. Entra en la dimensión ambiental, pertenece al objetivo número 15, el cual consiste en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la deforestación, la degradación de la tierra y la desertificación y la protección de la biodiversidad. No se deben tratar de forma aislada. Los ecosistemas saludables son la base fundamental de las actividades de reducción de pobreza. La agricultura resiliente es para el desarrollo y el crecimiento. Los gobiernos se deben comprometer a cumplir los objetivos, ya que los ecosistemas satisfacen muchas necesidades de los países, desde el crecimiento económico hasta la nutrición, la seguridad ambiental y alimentaria, pasando por objetivos relacionados con el cambio climático. Cambio climático. Entra en la dimensión ambiental, pertenece al objetivo número 13. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero están afectando a la atmósfera, aumentando hasta niveles récord. Se aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo por muy debajo de los 2 grados Celsius. Pérdida de la biodiversidad. Entra en la dimensión ambiental, pertenece al objetivo 14, 15 y 13.
El declive y eventual colapso generalizado de la biodiversidad alcanzaría en las próximas décadas hasta 1 millón de especies perdidas. Exige una respuesta integral de toda la sociedad, la cual debería convertir a la biodiversidad en un propósito directo. Evitar el declive de la biodiversidad va más allá de la preservación o conservación de las áreas silvestres. Debe iniciarse una campaña mundial dirigida a la reparación de los daños que se le ha infligido a la naturaleza. Sobrecarga del nitrógeno. Entra en la dimensión ambiental, pertenece al objetivo número 13. El nitrógeno es un componente esencial del aire que respiramos. Algunas de sus formas son vitales para el planeta, pero la conversión de este elemento en formas químicamente reactivas están causando al planeta una peligrosa y costosa contaminación que amenaza la salud, el clima y el ecosistema. La creciente demanda en los sectores de agricultura, transporte, industria y energía han llevado a un fuerte aumento en los niveles de contaminación por nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero. La escasez del agua entra en la dimensión ambiental, pertenece al objetivo número 6. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos. Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial al ampliar el acceso de agua potable, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las cuales el consumo de agua supera la recarga. Pobreza y marginación. Entra en la dimensión social, pertenece al objetivo 1. El 10% de la población mundial aún vive en situación de extrema pobreza al día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17.2%, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por conflictos. Salud humana, desnutrición y enfermedades. Entra en la dimensión social, pertenece al objetivo 2 y 3. El hambre y la nutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 821 millones de personas sufren de desnutrición, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Todos los años mueren más de 6.000 millones de niños antes de cumplir 5 años y 16.000 menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis. Consumismo. Entra en la dimensión económica, pertenece al objetivo número 12. El consumo y la producción mundial son la fuerza impulsora de la economía mundial, la cual depende del uso del medio ambiente natural y los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación ambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro. Por ello se plantea lograr un consumo y producción sostenible, el cual consiste en hacer más y mejor con menos. Crisis energética entra en la dimensión social, pertenece al objetivo número 7. Una crisis energética es una repentina escasez en el suministro de fuentes energéticas. El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3 millones de personas dependen de la madera, el carbón o de los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático. Por ello es importante ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo. Gracias.